Fe y vida. Este es un sermón que fue predicado la mañana del domingo 24 de enero de 1864 por el reverendo Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Las dos cosas más importantes en nuestra santa religión son la fe y la vida. Aquel que entienda correctamente estas dos palabras no está lejos de ser un maestro en teología experimental. Fe y vida. Estos son puntos vitales para un cristiano. Poseen una conexión tan íntima entre sí que de ninguna manera deben ser separados. Dios los ha unido de tal manera que ningún hombre intente separarlos. Nunca encontrarán la fe verdadera sin la compañía de la verdadera piedad. Por otro lado, nunca descubrirán una vida verdaderamente santa que no tenga por raíz y fundamento una fe viva en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Hay de aquellos que buscan la una sin la otra. Hay algunos que cultivan la fe y olvidan la santidad. Esos pueden ser muy altos en ortodoxia, pero serán muy profundos en condenación. En aquel día, cuando Dios condene a aquellos que detienen con justicia la verdad y hacen que la doctrina de Cristo sirva para complacer sus concupiscencias. Hay otros que se han esforzado por la santidad de vida, pero han negado la fe. Estos son comparables a los fariseos de la antigüedad, de quienes el Maestro dijo que eran sepulcros blanqueados. Eran hermosos por fuera a la vista, pero por dentro, debido a que la fe viva no estaba allí, estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ustedes deben tener fe, pues este es el fundamento. Deben tener santidad de vida, pues esta es la superestructura. ¿De qué sirve el mero fundamento de un edificio para un hombre en el día de la tempestad? Puede esconderse entre las piedras hundidas y el concreto. Él necesita una casa para cubrirse, así como un fundamento sobre el cual esa casa pudiera haber sido construida. Así también nosotros necesitamos la superestructura de la vida espiritual si queremos tener consuelo en el día de la duda. Pero no busquen una vida santa sin fe, porque eso sería erigir una casa que no puede ofrecer refugio permanente, porque no tiene fundamento sobre la roca, una casa que debe caer con un tremendo estruendo en el día en que descienda la lluvia y vengan ríos y soplen vientos y golpeen contra ella. Que la fe y la vida se pongan juntas, y como los dos estribos de un arco harán que su piedad sea fuerte. Como los caballos de los carros de Faraón tiran juntos gloriosamente, como la luz y el calor que emanan del mismo sol. Son igualmente plenos de bendición. Como las dos columnas del templo son para gloria y para hermosura. Son dos corrientes de la fuente de la gracia. Dos lámparas encendidas con fuego santo. Dos olivos regados por el cuidado celestial. Dos estrellas llevadas en la mano de Jesús. El Señor conceda que podamos tener ambas a la perfección para que su nombre sea alabado. Ahora será claro para todos que en los 4 versículos ante nosotros, nuestro apóstol ha expuesto de manera muy excelente la necesidad de estas dos cosas. 2 veces insiste sobre la fe y 2 veces sobre la santidad de vida. Tomaremos la primera ocasión primero.
Observen en primer lugar lo que dice concerniente al carácter y el origen de la fe, y luego concerniente al carácter y origen de la vida espiritual. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, hasta aquí la fe. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estos dos versículos, ven ustedes, conciernen a la vida espiritual que viene con la fe. Comencemos donde Pedro comienza con la fe. Tienen aquí una descripción de la verdadera fe salvadora. Primero tienen una descripción de su fuente. Él dice: a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa. Vean entonces, mis hermanos, la fe no crece en el corazón del hombre por naturaleza. Es una cosa que se alcanza. No es un asunto que surge por un proceso de educación o por el ejemplo y la excelente instrucción de nuestros padres. Es una cosa que tiene que ser obtenida. No imitación, sino regeneración. No desarrollo, sino conversión. Todas nuestras cosas buenas vienen de fuera de nosotros. Solo el mal puede ser educido desde dentro de nosotros. Ahora bien, aquello que es alcanzado por nosotros debe sernos dado, y bien se nos enseña en la Escritura que la fe no es de nosotros, es don de Dios. Aunque la fe es el acto del hombre, aún así es la obra de Dios. Con el corazón se cree para justicia, pero con ese corazón debe primero que todo haber sido renovado por la gracia divina antes de que pueda ser capaz del acto de la fe salvadora. La fe, decimos, es un acto del hombre, pues se nos manda a creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos. Al mismo tiempo, la fe es un don de Dios, y donde quiera que la encontremos podemos saber que no llegó allí por la fuerza de la naturaleza, sino por una obra de la gracia divina. ¿Cómo magnifica esto la gracia de Dios, mis hermanos? ¿Y cuán bajo arroja esto la naturaleza humana? Fe. ¿No es una de las cosas más simples? Simplemente depender de la sangre y la justicia del Señor Jesucristo. ¿No parece una de las virtudes más fáciles? Ser nada y dejar que Él sea todo, estar quieto y dejar que Él obre por mí. ¿No parece esto ser la más elemental de todas las gracias cristianas? Ciertamente así es, y sin embargo, incluso a este primer principio y rudimento, la pobre naturaleza humana no está tan caída y tan completamente deshecha que no puede alcanzarlo. Hermanos, el Señor no solo debe abrir las puertas del cielo para nosotros al final, sino que debe abrir las puertas de nuestro corazón a la fe al principio. No es suficiente para nosotros saber que Él debe hacernos perfectos en toda buena obra para hacer su voluntad, sino que debemos ser enseñados que Él debe incluso darnos un deseo por Cristo, y cuando esto es dado, Él debe capacitarnos para dar el apretón de manos de la fe mediante el cual Jesucristo se convierte en nuestro Salvador y Señor. Ahora, viene la pregunta y trataremos de hacer del texto de hoy un texto de examen todo el camino. ¿Hemos obtenido esa fe? ¿Somos conscientes de que hemos sido operados por el Espíritu Santo? ¿Hay un principio vital en nosotros que no estaba allí originalmente? ¿Conocemos hoy la locura de la confianza carnal? ¿Tenemos una esperanza de que hemos sido capacitados mediante la gracia divina para desechar toda nuestra propia justicia y toda dependencia, y estamos ahora, ya sea que nos hundamos o nademos, descansando enteramente sobre la persona, la justicia, la sangre, la intercesión, el mérito precioso de nuestro Señor Jesucristo? Si no, tenemos causa suficiente para temblar, pero si la tenemos, mientras el apóstol escribe: a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa, Él nos escribe a nosotros, y a través del intervalo de los siglos su bendición llega tan llena y fresca como siempre.
gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro, habiendo descrito el origen de esta fe, procede a describir su objeto. La palabra por en nuestra traducción podría tan correctamente haber sido traducida en fe en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La fe verdadera entonces es una fe en Jesucristo, pero es una fe en Jesucristo como divino. Ese hombre que cree en Jesucristo simplemente como un profeta, como solo un gran maestro, no tiene la fe que lo salvará. La caridad nos haría esperar lo mejor de muchos unitarios, pero la honestidad nos obliga a condenarlos sin excepción. En lo que concierne a la piedad vital, no importa cuán inteligente sea su conversación, ni cuán caritativos sean sus modales, ni cuán patriótico sea su espíritu, si rechazan a Jesucristo como Dios verdadero de Dios verdadero, creemos que sin duda perecerán eternamente. Nuestro Señor no pronunció palabras dudosas cuando dijo: el que no creyere será condenado, y no debemos intentar ser más liberales que el Señor mismo. Poca concesión puedo hacer por uno que recibe a Jesús el profeta y lo rechaza como Dios. Es un ultraje atroz al sentido común que un hombre profese ser creyente en Cristo del todo, si no recibe su divinidad. Yo me comprometería en cualquier momento a probar hasta la demostración que si Cristo no fuera Dios, fue el impostor más grande que jamás haya vivido. Una de dos cosas: él era o divino o un villano. No hay punto medio entre los dos. No puedo imaginar un carácter más malvado que aquel que sería portado por un hombre que guiara a sus perseguidores a adorarle como Dios, sin poner jamás una palabra a modo de advertencia para detener su idolatría. Más aún, que haya hablado en términos tan ambiguos que 2000 años después de su muerte se encuentren millones de personas descansando en él como Dios. Digo, si él no fuera Dios, la atrocidad de haberse hecho pasar ante nosotros, sus discípulos como Dios, aparta totalmente de consideración cualquiera de las aparentes virtudes de su vida. Él fue el más grande de todos los engañadores, si no fue Dios verdadero de Dios verdadero. Oh amados, ustedes y yo no hemos encontrado dificultades aquí, cuando hemos contemplado el registro de sus milagros, cuando hemos escuchado el testimonio de su Padre Divino, cuando hemos oído la palabra de los apóstoles inspirados, cuando hemos sentido la majestad de su propia influencia divina en nuestros propios corazones. Lo hemos aceptado con gracia como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y como Juan dio testimonio de él y dijo: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así como lo hemos recibido, de modo que en este día, aquel que nació de la Virgen María, Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos, es para nosotros Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Jesús es digno de recibir honor y poder divino, y bendiciones más que las que podamos dar. Sean, Señor, por siempre tuyas. Ahora, amados amigos, hemos recibido de corazón y con gozo a Jesucristo como a Dios. Mi oyente, si no lo has hecho, te ruego que busques de Dios la fe que salva, pues aún no la tienes ni estás en el camino hacia ella. ¿Quién sino un Dios podría soportar el peso del pecado? ¿Quién sino un Dios será el mismo ayer, hoy y por los siglos? Respecto a quién sino un Dios se podría decir: yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tenemos que tratar con Cristo y seríamos consumidos si Él cambiara, por cuanto entonces Él no cambia y no somos consumidos. Él debe ser divino, y nuestra alma arroja la carga entera de su cuidado y culpa sobre los hombros poderosos del Dios eterno, quien sostiene los enormes pilares de la tierra y extiende los cielos. Observen al profundizar más en el texto que el apóstol ha puesto otra palabra además de Dios, y esa es de Dios y Salvador nuestro. Como si la gloria de la deidad pudiera ser demasiado brillante para nosotros, la ha templado con palabras más suaves: Salvador nuestro. Ahora bien,
Confiar en Jesucristo como divino no salvará a ningún hombre, a menos que se añada a esto un descanso en Él como el gran sacrificio propiciatorio. Jesucristo es nuestro Salvador porque se convirtió en un sustituto para el hombre culpable. Él, habiendo tomado sobre sí mismo la forma de humanidad por unión con nuestra naturaleza, se paró en el lugar puesto y sitio de los pecadores. Cuando toda la tempestad de la ira divina estaba a punto de descargarse sobre el hombre, Él la soportó toda por sus elegidos. Cuando el gran látigo de la ley debía caer, Él desnudó sus propios hombros al azote cuando se escuchó el grito: «¡Levántate, oh espada!». Fue contra Cristo el pastor, contra el hombre que era el compañero del Dios eterno, y porque Él sufrió así, en el lugar y sitio del hombre, recibió poder de lo alto para convertirse en el Salvador del hombre y para llevar muchos hijos a la gloria, porque había sido perfeccionado por medio del sufrimiento. Ahora hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Dichoso eres tú, si has puesto tu mano sobre la cabeza de aquel que fue inmolado por los pecadores. Alégrate y regocíjate en el Señor sin cesar, si hoy ese bendito Redentor que ha ascendido a lo alto se ha convertido en tu Salvador, librándote del pecado, pasando por alto tus transgresiones y haciéndote acepto en el amado. Un Salvador es Él para nosotros cuando nos libra de la maldición, castigo, culpa y poder del pecado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oh, tu gran Dios, sé tú mi Salvador, poderoso para salvar. Pero tengan a bien notar la palabra justicia. Es una fe en la justicia de nuestro Dios y Salvador. En estos días ciertos teólogos han tratado de deshacerse de toda idea de expiación. Han enseñado que la fe en Jesucristo salvaría a los hombres, aparte de cualquier fe en Él como sacrificio. Ah, hermanos, ¿no dice fe en la enseñanza de Dios nuestro Salvador? No encuentro aquí que esté escrito fe en el carácter de Dios nuestro Salvador como nuestro ejemplo. No, sino fe en la justicia de Dios nuestro Salvador. Esa justicia, como un manto blanco, debe ser echada alrededor de nosotros. No he recibido a Jesucristo del todo, sino que soy un adversario y un enemigo para Él, a menos que lo haya recibido como Jehová Sidekunu, el Señor justicia nuestra. Ahí está su vida perfecta, esa vida fue una vida para mí. Contiene todas las virtudes, en ella no hay mancha. Guarda la ley de Dios y la hace honorable. Mi fe toma esa justicia de Jesucristo y es echada sobre mí, y estoy entonces tan bellamente, mejor dicho, tan perfectamente ataviado, que incluso el ojo de Dios no puede ver ni mancha ni defecto en mí. Tenemos entonces hoy una fe en la justicia de Dios nuestro Salvador, porque ninguna fe sino esta puede llevar jamás el alma a una condición de aceptación ante el Altísimo. Vaya, dice uno, estas son las mismas simplicidades del Evangelio, amados. Sé que lo son y por lo tanto la repartimos esta mañana, pues gracias a Dios son las simplicidades las que yacen en el fundamento. Y es más bien por las simplicidades que por los misterios que un cristiano ha de probarse a sí mismo y ver si está en la fe o no. Hagan la pregunta, hermanos, ¿tenemos entonces esta fe igualmente preciosa en Dios y nuestro Salvador Jesucristo? Nuestro apóstol no ha terminado la descripción sin decir que es fe igualmente preciosa. Toda fe es la misma clase de fe. Nuestra fe no puede ser como la de Pedro en grado, pero sí es genuina. Es como ella en cuanto a su naturaleza, su origen, sus objetos y sus resultados. Aquí hay una bendita igualdad. Hablen de libertad, igualdad y fraternidad. Solo se encontrarán estas cosas llevadas a cabo dentro de la Iglesia de Cristo. De hecho, hay una bendita igualdad aquí, pues el más pobre, de poca fe, que alguna vez se arrastró hacia el cielo sobre sus manos y rodillas, tiene una fe igualmente preciosa con el poderoso apóstol Pedro. Digo, hermanos, si la una es oro, también lo es la otra. Si la una puede mover montañas, también puede la otra.
Pues recuerden que los privilegios de mover montañas y de arrancar los árboles y echarlos en el mar no son dados a la gran fe, sino que si tuviereis fe como un grano de mostaza, será hecho. La poca fe tiene una descendencia real y es tan verdaderamente de nacimiento divino como lo es la más grande y la plena seguridad que alguna vez alegró el corazón del hombre. Por tanto, asegura la misma herencia al final y la misma seguridad en el camino. Es fe igualmente preciosa. Él nos dice también que la fe es preciosa y no es preciosa, pues trata con cosas preciosas, con promesas preciosas, con sangre preciosa, con una redención preciosa, con toda la preciosidad de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien puede ser llamada una fe preciosa aquella que suple nuestra mayor necesidad, nos libra de nuestro mayor peligro y nos admite a la mayor gloria. Bien puede ser llamada fe preciosa, la cual es el símbolo de nuestra elección, la evidencia de nuestro llamado, la raíz de todas nuestras gracias, el canal de comunión, el arma de prevalencia, el escudo de seguridad, la sustancia de la esperanza, la evidencia de la eternidad, el galardón de la inmortalidad y el pasaporte de gloria. Oh, por más de esta inestimable fe preciosa ciertamente lo es. Cuando el apóstol Simón Pedro escribe a los que habéis sido alcanzados o a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, les escribe a ustedes, me escribe a mí. Si no somos abordados aquí, recuerden que nunca podemos esperar escuchar la voz que dice: venid benditos de mi Padre, sino que estamos hoy en tal condición que muriendo como estamos ahora, apartados de mí, malditos, debe ser el trueno que rodará en nuestros oídos y nos conducirá abajo al infierno, tanto entonces concerniente a la fe. Ahora nos volveremos para notar con gran brevedad a la vida. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí tenemos entonces, hermanos, la fuente y origen de nuestra vida espiritual. Así como la fe es un don que debe ser obtenido, así percibirán que nuestra vida espiritual es un principio que es dado. Una cosa que nos es dada también por poder divino, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dar vida del todo es el atributo esencial de Dios. Este es un atributo que Él no alienará, salvar y destruir pertenecen al soberano del cielo. Él puede crear y Él destruir. Es una de las notas más profundas en la atribución de nuestra alabanza. Supongan un cadáver ante nosotros. Cuán gran pretendiente sería aquel que se jactara de que estaba en su poder restaurarlo a la vida. Ciertamente sería una pretensión aún mayor si alguien dijera que podría darse a sí mismo o a otro la vida divina, la vida espiritual por la cual un hombre es hecho cristiano. Mis hermanos, ustedes que son participantes de la naturaleza divina, saben que por naturaleza estaban muertos en delitos y pecados, y habrían continuado así hasta este día si no hubiera habido una interposición de energía divina a su favor. Allí yacían en la tumba de su pecado, podridos, corruptos. La voz del ministro los llamó, pero ustedes no escucharon. A menudo se les ordenó salir fuera, pero ustedes no salieron y no podían salir. Pero cuando el Señor dijo: Lázaro, ven fuera, entonces Lázaro salió, y cuando Él les dijo a ustedes: vivan, entonces vivieron también, y la vida espiritual latió dentro de ustedes con gozo y paz al creer. Esto nunca deberíamos olvidar, porque no dejemos nunca de recordar que si nuestra religión es una cosa que surgió de nosotros mismos, es de carne y debe morir,
Lo que es nacido de la carne en sus mejores y más favorables momentos, carne es, y solo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Os es necesario nacer de nuevo. Si la vida religiosa de un hombre es solo un refinamiento de su vida ordinaria, si es solo un alto logro de la existencia natural, entonces no es la vida espiritual y no lo prepara para la vida eterna ante el trono de Dios. No debemos tener una chispa sobrenatural de llama celestial encendida dentro de nosotros. Así como nada más que el alma puede vivificar el cuerpo y hacerlo vivir, así solo el espíritu puede vivificar el alma y hacer que el alma viva. Debemos tener el principio tercero del maestro infundido, o de lo contrario seremos solo hombres naturales, hechos a la imagen del primer Adán. Debemos tener, digo, el nuevo espíritu, o de lo contrario no seremos como el segundo Adán, quien fue hecho espíritu vivificante. Solo del cristiano podemos decir que es espíritu, alma y cuerpo. El hombre impío tiene solo alma y cuerpo, y en cuanto a la existencia espiritual están tan muertos como lo estaría el cuerpo si no hubiera alma. Ahora bien, la implantación de este nuevo principio llamado el espíritu es una obra de poder divino. Poder divino. Qué estupendos asuntos están comprendidos en ese término, poder divino. ¿Fue este el que cavó los profundos cimientos de la tierra y el mar? Poder divino. ¿Es este el que guía las marchas de las estrellas del cielo? Poder divino. ¿Es este el que sostiene los pilares del universo y el que un día los sacudirá y apresurará todas las cosas de vuelta a su nada nativa? Sin embargo, el mismo poder que se requiere para crear un mundo y sostenerlo, se requiere para ser a un hombre cristiano, y a menos que este poder sea ejercido, la vida espiritual no está en ninguno de nosotros. Percibirán, queridos amigos, que el apóstol Pedro deseaba ver esta vida divina en un estado saludable y vigoroso, y por lo tanto ora para que la gracia y la paz puedan ser multiplicadas. El poder divino es el fundamento de esta vida, la gracia es el alimento de la cual se nutre, y la paz el elemento en el cual vive más saludablemente. Denle a un cristiano mucha gracia y su vida espiritual será como la vida de un hombre que está bien vestido y nutrido. Mantengan la vida espiritual sin abundante gracia y se vuelve flaca, débil y lista para morir. Y aunque morir no puede, aún así parecerá como si entregara el espíritu, a menos que se otorgue gracia fresca. La paz, digo, es el elemento en el cual florece más. Dejen que un cristiano sea muy perturbado en mente. Dejen que los cuidados terrenales entren en su alma. Dejen que tenga dudas y temores en cuanto a su seguridad eterna. Dejen que pierda el sentido de reconciliación con Dios. Dejen que su adopción esté solo tenuemente ante sus ojos y no verán mucho de la vida divina dentro de él. Pero si Dios sonríe sobre la vida dentro de ustedes, y obtienen mucha gracia de Dios y su alma habita mucho en el aire balsámico de la paz celestial, entonces serán fuertes para ejercitarse en la piedad y su vida entera adornará la doctrina de Dios su Salvador. Observen de nuevo que al describir esta vida, Él habla de ella como una que nos fue conferida al ser llamados. Él dice, nos llamó por su gloria y excelencia. Encuentro que los traductores difieren aquí. Muchos de ellos piensan que la palabra debería ser por. Somos llamados por la gloria y excelencia de Dios, es decir, hay una manifestación de todos los atributos gloriosos de Dios y de toda la virtud eficaz y energía de su poder en el llamamiento de cada cristiano. Simón Pedro mismo estaba en su pesca y en su barca, pero Jesús le dijo, sígueme. Y de inmediato siguió a Cristo. Él dice que hubo en ese llamamiento la gloria y virtud divinas, y sin duda cuando ustedes y yo lleguemos al cielo y veamos las cosas como son, descubriremos en nuestro llamamiento eficaz de Dios a la gracia una gloria tan grande como en la creación de mundos y una virtud tan grande como en la curación de los enfermos, cuando virtud salía de las vestiduras de un Salvador. Ahora podemos decir hoy que tenemos una vida dentro de nosotros que es el resultado del poder divino,
Y tenemos al examinarnos razón para creer, queridos amigos, que hay eso dentro de nosotros que nos distingue de otros hombres, porque hemos sido llamados de entre la humanidad por la gloria y energía del poder divino. Me temo que algunos de nosotros deberíamos decir, no. Entonces el Señor en su misericordia nos traiga aún al número de su pueblo. Pero si podemos, sin embargo, temblando decir, sí, confío que hay algo de la vida en mí, entonces como Pedro lo hizo, así deseo para ustedes esa bendición. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh hermanos, digan lo que digan los hombres contra la fe de Dios, no hay nada en el mundo que cree virtud como la fe verdadera. Donde quiera que entra la fe verdadera, aunque sea en el corazón de una ramera o de un ladrón, ¿qué cambio hace? Véanla allí, se ha contaminado muchas veces, ha ido lejos en el pecado. María ha sido una pecadora. Ella escucha la predicación del Salvador, parada en la multitud, y lo escucha un día mientras predica sobre el pródigo y cómo el Padre amoroso lo estrechó contra su pecho. Ella viene a Jesús y encuentra perdón. ¿Y es una ramera por más tiempo? No, allí está ella lavando sus pies con sus lágrimas y enjugándolos con los cabellos de su cabeza. La mujer, que era una pecadora, odia sus malos caminos y ama a su Señor lleno de gracia. Podemos decir de ella, pero está lavada, pero está santificada, pero está salvada. Tomen a Saulo de Tarso echando espuma con sangre, respirando amenazas, va a Damasco a arrastrar a los santos de Dios a prisión. En el camino es derribado, por misericordia divina es guiado a poner su confianza en Jesús. ¿Es él un perseguidor por más tiempo? Vean a ese apóstol ferviente, azotado con varas, naufragado en el trabajo más abundante que todos los demás, no estimando preciosa su vida para sí mismo, para poder ganar a Cristo y ser hallado en él. Saulo de Tarso se convierte en una prueba majestuosa de lo que la gracia de Dios puede hacer. Vean a Zaqueo, el publicano codicioso, distribuyendo su riqueza, a los efesios quemando sus libros mágicos, al carcelero lavando las heridas del apóstol. Tomen el caso de muchos presentes ahora. Dejen que la memoria se refresque esta mañana con el recuerdo del cambio que ha sido obrado en ustedes. No tenemos nada de que jactarnos. Dios no quiera que nos gloriemos salvo en la cruz de Cristo. Pero aún así algunos de nosotros somos instancias maravillosas de gracia renovadora. Éramos inmundos, nuestras bocas podían proferir blasfemias, nuestro temperamento era caliente y terrible, nuestras manos eran injustas, éramos totalmente como cosa inmunda. Pero cuán cambiados ahora. De nuevo digo, no nos jactamos de nada de lo que somos ahora, pues por la gracia de Dios somos lo que somos. Sin embargo, el cambio es algo de que maravillarse. ¿Ha obrado la gracia divina este cambio en ustedes? No se cansen con mi reiteración de esta pregunta. Permítame hacérsela de nuevo hasta obtener una respuesta, más aún, hasta forzarlos a una respuesta. ¿Tienen esa fe preciosa? ¿No pueden responder la pregunta? Entonces no tienen esa vida divina. ¿Esa vida que es dada por el llamamiento divino? Si tienen la una, tienen la otra, y si no tienen ambas, no tienen ninguna. Pues donde está la una, la otra debe venir, y donde la una ha venido, la otra ha estado allí. Segundo punto. He traído así plena pero débilmente el tema ante ustedes. Permítanme recordarles que queda otro versículo que maneja los mismos tópicos. En el cuarto versículo él trata con los privilegios de la fe y también con los privilegios de la vida espiritual. Noten el privilegio de la fe, primero por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aquí está la fe, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí está la vida que resulta de la fe. Ahora,
Los privilegios de la fe primero. Los privilegios de la fe son que se nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Grandísimas y preciosas. Dos palabras que no suelen ir juntas. Muchas cosas son grandes que no son preciosas, tales como grandes rocas que son de poco valor. Por otro lado, muchas cosas son preciosas que no son grandes, tales como diamantes y otras joyas, que no pueden ser muy grandes si son muy preciosas. Pero aquí tenemos promesas que son tan grandes que no son menos que infinitas y tan preciosas que no son menos que divinas. No intentaré hablar sobre su grandeza o su preciosidad, sino solo dar un catálogo de ellas y dejar que ustedes adivinen ambas. Tenemos algunas de ellas que son como pájaros en las manos, ya las tenemos. Otras promesas son como pájaros en el arbusto, solo que son igual de valiosas y tan seguras como las que están en la mano. Noten aquí entonces, hemos recibido por la fe preciosa la promesa y el perdón. Escucha, alma mía, todos tus pecados te son perdonados. Aquel que tiene fe en Cristo no tiene pecado que lo maldiga. Sus pecados son lavados, han dejado de ser, han sido llevados sobre la cabeza del chivo expiatorio al desierto. Están ahogados en el mar rojo, están borrados, están arrojados tras las espaldas de Dios, son echados en las profundidades del mar. Aquí hay una promesa de perdón perfecto. ¿No es esto grande y precioso? Tan grande como lo son sus pecados, y si sus pecados exigían un rescate costoso, esta promesa preciosa es tan grande como la exigencia. Luego viene la justicia de Cristo. Ustedes no solo están perdonados, es decir, lavados y limpiados, sino que están vestidos, ataviados con vestiduras tales que ningún hombre podría jamás tejer. La vestidura es divina. Jehová mismo ha labrado la justicia de ustedes para ustedes. La vida santa de Jesús, el Hijo de Dios, se ha convertido en su hermoso vestido y ustedes están cubiertos con él. Cristiano, ¿no es esta una promesa grandísima y preciosa? La ley era grande, esta justicia es tan grande como la ley. La ley pedía un ingreso precioso del hombre, más de lo que la humanidad podía pagar. La justicia de Cristo lo ha pagado todo. ¿No es grande y preciosa? Luego viene la reconciliación. Ustedes eran extranjeros, pero son acercados por la sangre de Cristo. Antes ajenos, pero ahora conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No es esto grande y precioso? Luego viene su adopción, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oh, cuán gloriosa es esta promesa grande y preciosa de adopción. Luego tenemos la promesa de la providencia. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se les dará pan, su pan, y sus aguas serán seguras. Como tus días serán tus fuerzas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pienso en la providencia, la grandeza de sus dones diarios y la preciosidad de sus favores a cada hora, bien puedo decir, aquí hay una promesa grandísima y preciosa. Luego tienen la promesa también de que nunca gustarán de la muerte, sino que sólo dormirán en Jesús. Escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Tampoco cesa la promesa aquí. Tienes la promesa de una resurrección, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad. Amados, sabemos que si Cristo resucitó de los muertos, así también a los que duermen en Jesús los traerá Dios con él. Tampoco es esto todo, pues reinaremos con Jesús, en su venida seremos glorificados con él. Nos sentaremos en su trono, así como él ha vencido y se sienta con su Padre en su trono. Las arpas del cielo, las calles de gloria, los árboles del paraíso, el río del agua de vida, la eternidad de dicha inmaculada, todas estas Dios ha prometido a los que le aman. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, y por nuestra fe las hemos asido y tenemos hoy. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, amados, vean cuán ricos los hacen la fe. Qué tesoro, qué costosa regalía, qué minas de oro, qué océanos de riqueza, qué montañas de tesoro resplandecientes les ha conferido Dios por la fe. Pero no debemos olvidar la vida y con eso cerramos. El texto dice, Él nos ha dado esta promesa. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Qué entonces? ¿Para qué son prodigados todos estos tesoros? ¿Para qué estas perlas? ¿Para qué estas joyas? ¿Para qué digo estos océanos de tesoro? ¿Para qué? ¿Es el fin digno de los medios? Ciertamente Dios nunca da mayor provisión que lo que valdrá la cosa que Él compraría. Podemos suponer entonces que el fin es muy grande cuando tales medios costosos han sido dados. ¿Y cuál es el fin? Pues para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oh mis hermanos, si tienen estas misericordias hoy por la fe, asegúrense de que el resultado sea obtenido. No se contenten con ser hechos ricos en estas promesas grandísimas y preciosas, sin responder al diseño de Dios al ser así enriquecidos. Ese diseño, perciben ustedes, es doble. Es primero que puedan ser participantes de la naturaleza divina y en segundo lugar que puedan escapar de la corrupción que hay en el mundo. Ser un participante de la naturaleza divina no es, por supuesto, convertirse en Dios. Eso no puede ser. La esencia de la deidad no debe ser participada por la criatura. Entre la criatura y el Creador debe haber siempre un abismo fijo respecto a la esencia. Pero como el primer hombre, Adán, fue hecho a la imagen de Dios, así nosotros, por la renovación del Espíritu Santo, somos en un sentido aún más divino hechos a la imagen del Altísimo. Y somos participantes de la naturaleza divina. Somos por la gracia hechos semejantes a Dios. Dios es amor. Nos convertimos en amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Dios es verdad. Nos volvemos verdaderos y amamos lo que es verdadero y odiamos las tinieblas y la mentira. Dios es bueno. En su nombre mismo Él nos hace buenos por su gracia, de modo que nos convertimos en los de limpio corazón que verán a Dios. Más aún diré esto, que nos convertimos en participantes de la naturaleza divina en un sentido aún más alto que este. De hecho, en cualquier sentido, cualquier cosa menos que ser absolutamente divinos. ¿No nos convertimos en miembros del cuerpo de la persona divina de Cristo? ¿Y qué clase de unión es esta? ¿Miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos? La misma sangre que fluye en la cabeza fluye en la mano, y la misma vida que vivifica a Cristo vivifica a su pueblo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Más aún, como si esto no fuera suficiente, estamos casados con Cristo. Él nos ha desposado consigo mismo en justicia y en fidelidad, y como la esposa debe, en la naturaleza de las cosas, ser partícipe de la misma naturaleza que el esposo, así Jesucristo primero se hizo partícipe de carne y sangre, para que los dos pudieran ser una sola carne, y luego hace a su iglesia partícipes del mismo espíritu, para que los dos puedan ser un solo espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
Oh misterio maravilloso, miramos dentro de él, pero ¿quién lo entenderá? Uno con Jesús por unión eterna, casados con él, tan uno con él que la rama no es más, una con la vid, que nosotros somos somos una parte del Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Regocíjense en esto, hermanos. Ustedes son hechos participantes de la naturaleza divina, y todas estas promesas les son dadas para que puedan mostrar esto entre los hijos de los hombres, que son como Dios, y no como hombres ordinarios, que son diferentes ahora de lo que la carne y la sangre los harían, habiendo sido hechos participantes de la naturaleza de Dios. Entonces el otro resultado que sigue de ello es este: habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ah, amados, ¿sería malo que un hombre que está vivo habitara en corrupción? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, dijo el ángel a Magdalena. ¿Deberían los vivos habitar entre los muertos? ¿Debería la vida divina encontrarse entre las corrupciones de las concupiscencias mundanas? La novia de Cristo ebria, frecuentando la taberna. Un miembro del cuerpo de Cristo encontrado intoxicado en las calles, o mintiendo o blasfemando, o siendo deshonesto, Dios no lo quiera. ¿Tomaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Cómo puedo beber la copa del Señor y beber la copa de Belial? ¿Cómo puede ser posible que pueda tener vida y sin embargo habitar en la negra, oscura, sucia, pestífera tumba de las concupiscencias del mundo? Ciertamente, hermanos, de estas concupiscencias abiertas y pecados han escapado, y han escapado también de la pereza, han escapado limpiamente de la seguridad carnal. Estamos buscando días tras días vivir por encima de la mundanalidad y el amor a las cosas del mundo y la avaricia engañosa que nutren. Recuerden, es para esto que han sido enriquecidos con los tesoros de Dios. No, les conjuro, no elegidos de Dios, llamados por Él, tan graciosamente enriquecidos. No permitan que todo este tesoro prodigado sea desperdiciado en ustedes. No hay nada que mi corazón desee más que verlos a ustedes, los miembros de esta iglesia, distinguidos por la santidad. Es la corona y gloria del cristiano. Una iglesia no santa no es de utilidad para el mundo y de ninguna estima entre los hombres. Es una abominación la risa del infierno, el aborrecimiento del cielo. Y cuanto más grande es la iglesia, más influyente en peor molestia se convierte. Cuando se vuelve muerta y no santa, los peores males que jamás han venido sobre el mundo han sido traídos sobre ella por una iglesia no santa. ¿De dónde vino la oscuridad de la Edad Media? De la iglesia de Roma. Y si queremos ver al mundo sentado de nuevo en la oscuridad egipcia, atado con grillos de hierro, solo tenemos que renunciar a la fe y renunciar a la santidad de vida, y podemos arrastrar al mundo hacia abajo de nuevo, al limbo de la superstición, y atarlo rápido en cadenas de ignorancia y vicio. Oh cristiano, los votos de Dios están sobre ti. Eres sacerdote de Dios, actúa como tal. Eres rey de Dios, reina sobre tus concupiscencias. Eres elegido de Dios, no te asocies con Belial. El cielo es tu porción, vive como un espíritu celestial. Así probarás que tienes la fe verdadera. Pero a menos que hagas esto, tu fin será alzar tus ojos en el infierno y encontrarte equivocado cuando sea demasiado tarde para buscar o encontrar un remedio. El Señor nos dé la fe y la vida por causa de Jesús. Amén. Fe y vida. Este es un sermón que fue predicado la mañana del domingo 24 de enero de 1864 por el reverendo Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 4.